Salud, os presento ya sin más a Ascensión Jiménez. Ella es madre de un niño con epilepsia. ¿Cuántos años tiene? Actualmente 23 años. Bueno, ya de niño. Sí, ya. Bueno, oye, dime lo primero. ¿Por qué es bueno que hoy dediquemos este Más Vivir de Intereconomía Televisión a la epilepsia? Pues sobre todo para que se conozca, porque a pesar de ser una enfermedad con una incidencia muy alta en España, como usted ha dicho, hay más de 400.000 afectados, sigue siendo una enfermedad muy desconocida. Cuando te diagnostican una epilepsia, te encuentras perdido, no sabes a quién acudir. La mayoría de las personas no saben ni cuál es el especialista que les tiene que atender. Todavía se sigue confundiendo con una enfermedad psiquiátrica, es una enfermedad neurológica, pero todavía hay mucho desconocimiento de ello. Hoy, hablando de especialistas, tenemos al mejor. Yo me esfuerzo, podéis creérmelo, vivamente, en que podáis en directo hablar aquí en Intereconomía Televisión a diario, hacer consultas por teléfono, a través de Internet, con los mejores especialistas de España. Y hoy lo digo a boca llena, porque sin duda es el médico que más ha tratado este trastorno aquí en nuestro país. Trabaja en Hospital Ruber Internacional, en donde dirige una unidad de epilepsia, y es el doctor Antonio Gil Nájel. Me dijo que le tutease. Pues, amigo, adelante. ¿En la misma dirección que Ascensión? Muchas gracias. Sí, realmente hay que hacer hincapié en eso, que es importante hablar de la epilepsia, porque hay muchas soluciones hoy en día que quizá no están llegando por la falta de contacto que hay social y la posibilidad de poder comunicarse y hablarlo entre conocidos y declararlo como una enfermedad como cualquier otra. Un enfermo con epilepsia, ya desde el principio, puede hacer vida absolutamente normal, con medicación, incluso hasta con el soporte, el instrumento de la cirugía. A partir de este momento nos abrimos a vuestra participación, a vuestras consultas a través del teléfono, a través de Internet. Marta, adelante, buenos días. Buenos días, Manuel. Sí, porque con sus preguntas nos ayudan a conocer también mejor esta enfermedad. 902 10 76 96, teléfono que continúa abierto para su participación, y también nuestro correo. Nos encantan sus mensajes, opiniones y preguntas en esta dirección: másvivir@intereconomia.tv. David Meca, supercampeón, como es sabido, de natación, todos los miércoles nos trae una historia muy hermosa que nos anima a vivir. ¿La de hoy? Pues la de hoy, Manuel, una historia preciosa. Realmente es duro, muy duro, durísimo. El peor golpe que te puede dar la vida. Imaginaros que a vuestro hijo le dicen que está enfermo, que tiene un cáncer. ¿Qué pasa por vuestras mentes? ¿Qué pasa por esta familia? Pues hoy tenemos el caso de Víctor Granado, un chico con 15 años que le diagnostican este cáncer, y cómo es el eje familiar, la ilusión de la familia. Eso lo veremos un poco más tarde. Vamos a hacer un chequeo al trastorno, a la enfermedad que hemos anunciado antes. Señora, ¿saben qué consiste la epilepsia? Pues sí, es una enfermedad, no sé si está relacionada, creo que es una enfermedad mental, ¿no? A ver, que me acuerde, epilepsia es como que te desmayas o algo así y te caes. Ni idea. ¿No saben a qué parte del cuerpo afecta la enfermedad? ¿Qué síntomas suele tener la persona que la sufre? Ahora mismo no. La cabeza, digo yo, vamos. Cabeza. Un ataque que te caes, te hace espuma, eso no, eso es la epilepsia. Ni idea, yo eso sí que no, ni idea tengo. Es una enfermedad, pero no, así más yo no sé. ¿No sabe a qué consiste? No lo sé. Bueno, ni idea. Sí, es una enfermedad mental. ¿Algún síntoma que se le ocurra característico de esta enfermedad? Pues sí, las convulsiones, caerse al suelo, golpearse. Bueno, primera idea que sale, doctor. Dice, es una enfermedad mental. Pues eso es un error común. La enfermedad mental no está bien descrito que es una enfermedad mental, pero la epilepsia es una enfermedad orgánica de la corteza cerebral, como puede ser cualquier otra enfermedad neurológica, la enfermedad de Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple. Entonces hay que englobarla bien en los trastornos neurológicos. Es fundamental esto. ¿Tu hijo cuándo empezó con epilepsia? Mi hijo con 7 años. La primera crisis le dio cuando tenía 7 años, un niño normal, había tenido una evolución normal, muy inteligente, con muy buenas notas siempre en el colegio,
pero la primera crisis, nada, en nuestra familia no teníamos antecedentes, la de mi marido tampoco, pero por eso la epilepsia, nadie estamos libre de ella, no respeta razas, edades, no respeta nada. Para que sirva de pistaje, los primeros síntomas, ¿qué es lo primero que visteis? En mi hijo una Antes crisis. de saber que se trataba en de mi hijo fue una crisis, a partir de ahí ya empezamos con médicos y demás hasta que le diagnosticaron la epilepsia. En el caso de mi hijo el diagnóstico fue temprano, en otros casos se tarda más tiempo en diagnosticar. En el de mi hijo en un mes tenía diagnosticada la epilepsia. Para conocerla bien, es uno de los objetivos hoy de Más Vivir, ¿qué síntomas da la enfermedad? Son síntomas muy variados. Por eso, como decía Asten, a veces el diagnóstico es complicado, porque uno piensa en epilepsia cuando hay una pérdida de conciencia y convulsiones, pero sin embargo la mayoría de las crisis epilépticas son mucho más sutiles, son sensaciones subjetivas de alteración interna, por ejemplo, de aumento del movimiento de peristaltismo intestinal, de taquicardia, de sensaciones de angustia, sensaciones psíquicas. Y cuando esto progresa, pues se produce ya una alteración de la conciencia, una dificultad para recordar lo que está ocurriendo, amnesia, muchas veces acompañado de automatismos con las manos o con la boca. Esos, que son más sutiles, con frecuencia ese tipo de crisis pasan desapercibidos y demoran mucho el diagnóstico. Antonio, intervienes el primero, desde Valencia. Muy buenos días. Hola, buenos días. Mira, mi pregunta era que, tengo 16 años y hace 2 con 14 me entró un hormigueo en la mano derecha y en el labio y no podía hablar bien. Fui al neurólogo y me dijo que podía ser epilepsia. No me ha dado tratamiento ni nada y me gustaría saber si hay alguna dieta o un remedio y eso. Muchas gracias. Hombre, el neurólogo en ese momento quizá pensó en epilepsia porque era la inmediatez, acababa de ocurrir un síntoma. La realidad es que si llevas 2 años y no has tenido ningún problema más, quizá debería replantearse ese diagnóstico. Muchas veces síntomas parecidos a lo que tú cuentas ocurren en otros problemas, como la migraña, por ejemplo. Por poner un ejemplo, no sé si es esto tu problema en concreto, pero sí creo que deberías revisarlo con tu neurólogo a lo mejor. El doctor Antonio Gil Nájel, dije ya en el arranque de la presentación, es magnífico neurólogo y lleva una unidad de epilepsia en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. Es no solamente a nivel del Estado, a nivel de España, sino a nivel internacional, uno de los médicos imprescindibles en el tratamiento de la epilepsia. Porque la epilepsia tiene tratamiento, debemos decirlo ya desde el principio. Afortunadamente hay muchos tratamientos, se ha avanzado mucho en los últimos 20 años, hay muchas más opciones de tratamiento farmacológico, se ha desarrollado mucho la cirugía, hemos mejorado el diagnóstico, hemos aprendido incluso que algunas epilepsias no debemos tratarlas porque no precisan, en fin, no tienen una gravedad que lo requiera y porque además los tratamientos no aportan gran cosa, así que realmente hay muchas más opciones de las que había, por ejemplo, cuando yo estudiaba la carrera de medicina. Porque, doctor, estamos hablando siempre de tratamientos, pero ¿hay alguna manera realmente de prevenir la epilepsia? No tenemos un sistema para prevenir la epilepsia. La epilepsia no la podemos diagnosticar hasta que ocurre. Desafortunadamente no hay esa opción, aunque se está investigando mucho en predecir quiénes son las personas que van a desarrollar epilepsia, por ejemplo, después de un traumatismo cráneoencefálico o después de una infección del sistema nervioso central y a partir de ahí poner en marcha mecanismos de prevención. Pero hoy por hoy no existe. Lo que sí se puede esforzar uno mucho es en diagnosticarla pronto, porque el diagnóstico precoz, el diagnóstico inmediato, conlleva una mejoría en la calidad de vida y más opciones de tratamiento y de mejoría. ¿Tu hija hace vida normal, Ascensión? Sí, ahora hace una vida normal. Cuando le diagnosticaron la epilepsia, hasta que conseguimos controlar las crisis, tuvimos ahí unos problemas. Pero... ¿Solo con medicamentos la habéis controlado la crisis? Mi hijo tiene además un estimulador vagal puesto, que es otra opción también. A ver, ¿qué es esto? Positiva. Cuéntanos un poquito. Pues quizá el doctor Gil Nájel nos lo explicará mejor. Bueno, mi hijo es una especie de marcapasos que la tiene puesta a nivel de la clavícula. Y bueno, unos electrodos que van insertados en el nervio vago y esto evita que le den las crisis junto con la medicación. Bueno, creo que lo ha explicado muy bien. Se trata de un sistema de tratamiento de la epilepsia novedoso que consiste en la estimulación eléctrica. El estimulador del nervio vago quizá es el primer sistema para hacerlo. Es un pequeño marcapasos que se conecta mediante un tubo todo subcutáneo, mediante un pequeño cable, un electrodo, al nervio vago en el lado izquierdo y con eso se consigue transmitir un impulso eléctrico al cerebro que se propaga hacia la corteza y que produce en algunos pacientes mejoría de su epilepsia. Recuerdo, acaba de decir Ascensión, que su hijo hace vida absolutamente normal siendo enfermo de epilepsia, que ella es presidenta de la Asociación Madrileña de Epilepsia y además pertenece al grupo Embajadoras de la Epilepsia UCB Pharma. ¿Qué significa esto?
Pues es un programa que tiene UCB Pharma, que es una industria farmacéutica, pues para promocionar la epilepsia. Nos ha dado esta posibilidad de promocionar la epilepsia. Y ha creado el programa este de embajadores. Tu hijo hace vida normal y también en este momento, para darle carta de naturaleza, de normalidad a la epilepsia, a esta enfermedad, pues que hay personajes imprescindibles en la historia de la humanidad que lo han sido, han llegado a serlo, auténticos genios, fenómenos universales, padeciendo epilepsia. Algunos ejemplos, Marta. Pues por ejemplo, el gran emperador Julio César tenía epilepsia, también el pintor Van Gogh o Lord Byron e incluso el autor de la novela Crimen y Castigo, el escritor ruso Dostoyevsky, son algunos ejemplos, Manuel. Carmen, desde Sevilla, saludos, muy buenos días. Carmen, saludos. Sí, buenos días. Muy buenos días, tú hablas, adelante. Bueno, yo lo único que quería es que ayer escuché el programa y cuando dijeron epilepsia, pues rápidamente solicité que no solo, bueno, cuando se habla de epilepsia, pues se entiende la convulsiva. Entonces yo tengo otro tipo de epilepsia que me la han declarado y que es ausencia. Entonces solicité que por favor se ampliase más, que no se hablase solo de la convulsiva. La mía ausencia es una cosa un poco extraña que yo sola me admiro. Y es que, bueno, pues estoy aquí, me noto, mi sensación es una sensación que la puedo definir y a partir de ahí pierdo el conocimiento. Pierdo el conocimiento sin desmayarme, sin caerme. Lo que ocurre es que como llevo bastante tiempo, bastantes años, por lo menos mínimo 20 años padeciéndola, yo he querido superar eso sin saber de qué se trataba lo primero. Yo creí que era una cosa mía, que me desmayaba. Y yo me decía, esto me lo tengo yo que quitar, esto no es nada. Cuando yo me lo sentía, yo hago respiraciones fuertes. Y ahora resulta que hago mi vida normal. A veces he estado hasta horas. Entonces yo lo consulto con mi neurólogo. Yo tengo un neurólogo que me atiende en el Virgen de Rocío y otro particularmente, el doctor Trujillo, y me dice que he desarrollado automatismo. ¿Quieres saber? Muy bien, Carmen. ¿Quieres saber tu opinión? Pero es que dentro de ese automatismo hago cosas que yo no haría, estando con conciencia. Entonces, por favor... Ahí va la explicación. Sí. Ahí va la explicación, Carmen. Muchas gracias. La historia de Mari Carmen es muy característica de un tipo de epilepsia localizada en el lóbulo temporal, llamamos epilepsia temporal. Las crisis que comenta, que así coloquialmente las llamamos ausencias, el término médico que usamos es crisis parcial compleja, para diferenciarlo de las ausencias, que es un tipo de crisis más de los niños. Las personas con este tipo de epilepsia con frecuencia no se controlan por completo con la medicación, tienen estos episodios de amnesia, de incapacidad para recordar lo que están haciendo y se comportan de una forma automática. Y los automatismos pueden ser francamente comprometidos. Automatismos orales, ruidos, sonidos guturales, a veces caminar sin rumbo, exponiéndose a accidentes en la calle. Así que es algo que hay que estar encima. Es conveniente que sus médicos, que están en muy buenas manos, revisen los tratamientos y busquen alternativas tanto farmacológicas como tratamiento quirúrgico, es decir, hay que hablar con ellos y revisar para que estas crisis se controlen. Dice ella que puede llegar a perder, ¿verdad, Carmen, Mari Carmen? Que puede llegar a perder el conocimiento por emoción, porque se emociona. Bueno, eso es algo que siempre nos cuesta entender a los neurólogos. La realidad es que con frecuencia nos lo comentan los pacientes, pero cuando analizamos si realmente las emociones provocan una crisis epiléptica, la mayoría de las veces encontramos que no es así, que es coincidencia y demás. Pero bueno, hay que entender que algunos pacientes lo consideran así. El problema es que las emociones son importantes en nuestra vida, no podemos vivir sin emociones, es decir, no podemos decir, puesto que las crisis las provocan las emociones, vayamos a no tener emociones, la vida requiere emociones. Así que es un fenómeno fisiológico que en cualquier caso provocaría una alteración. La alteración existe, la enfermedad está detrás. Las emociones quizá han inducido alguna de las crisis, pero existe una patología. Mari Carmen, es lo que te podemos decir, ¿vale? Venga, muchísimas gracias. Venga, que te vaya muy bien. Doctor, quería preguntarle también si este automatismo también se da a veces en gente no adulta, en crisis se dan también en niños.
Los automatismos se dan tanto en niños como en adultos, efectivamente. Los automatismos más comunes son movimientos de la boca, como de masticación, de las manos, tocarse la ropa, como movimientos como de abotonarse, y se dan en general en las epilepsias que están localizadas en cierta región del cerebro, frontal y sobre todo temporal. Y esto lo vemos tanto en niños como en adultos. A diferencia de otro tipo de crisis, que son las ausencias, en las que también hay desconexión, pero normalmente hay quietud, no hay movimiento, no hay ningún acto automático. Ha aparecido ahí el rótulo, el nombre del magnífico especialista que tenemos hoy en Más Vivir. Decía neurólogo, el doctor Gil Nájel. Yo añado al rótulo que dirige una unidad especializada en epilepsia en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. Y ahora saludo a Encarna, precisamente de Madrid. Encarna, saludos, muy buenos días. Encarna, ¿me escuchas? Encarna, no sé si me escucha Encarna. Bueno, a ver si recuperamos esta llamada. Mientras, vamos a ofrecer una ficha, un panorama general que hizo la subdirectora del programa, Trini García, en relación con esta enfermedad, con este trastorno, con la epilepsia. La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas crónicas más comunes, ya que en la actualidad afecta a cerca de 400.000 personas en España. Cada año se diagnostican 20.000 nuevos pacientes. Pese a que esta patología puede aparecer a cualquier edad, alrededor del 80% de los casos se manifiesta durante los primeros años de vida, antes de los 12. La epilepsia es un trastorno del cerebro que implica el riesgo de sufrir crisis epilépticas repetidas y espontáneas. Estas crisis pueden afectar a funciones como el movimiento o el comportamiento, o a nivel de consciencia, es decir, a la noción de lo que sucede alrededor del enfermo. Una crisis puede durar apenas unos segundos o minutos, después de los cuales el cerebro vuelve a la normalidad. De los 400.000 pacientes que hay de epilepsia, 30.000 hacen una vida normal gracias a los fármacos de los que se disponen hoy. Y algo muy importante, porque realizan bien los tratamientos indicados por el neurólogo. Doctor Ascensión, ¿queréis añadir algo a la información que acabamos de dar? Matizar que los datos son más positivos. Son 300.000 las personas con epilepsia que hacen vida normal, gracias a la medicación, al diagnóstico, al tratamiento correcto. Y hacer un inciso también en la edad de aparición. La epilepsia puede aparecer a cualquier edad. Quizá hay una mayoría, no tanto como un 80%, pero un 30-40% que aparece en los primeros años de vida, pero no olvidemos que cada día que pasa cualquiera de nosotros podríamos ser diagnosticados, es decir, a cualquier edad puede aparecer una epilepsia. Encarna, Madrid, a ver si ahora sí estás al teléfono, que nos habías dejado ahí abandonado con el teléfono descolgado. Sí. A ver, lo de tu hijo, adelante. Bueno, mire, doctor, mi pregunta es que mi hijo tuvo un accidente de bicicleta, tenía 10 años, ya tiene 42, y a él ya, por eso es mi pregunta, es que a él le estaba tratando un doctor, pero era psiquiatra, ¿no? Y de niños. Y porque tenía miedo, siempre tenía miedo, y le daban una medicinita, o sea, otro tipo de medicina. Bueno, vamos a ver, y cuando se cayó, él, pues estuvo inconsciente varias horas, bueno, total, que después le han hecho el encefalograma, o sea, de la cabeza y todo eso, y entonces ya le pusieron un medicamento y ya desde entonces lo está tomando. Vamos a ver, Encarna, yo sitúo bien. A su hijo perdió el conocimiento a raíz del accidente que ya dice. En las pruebas que le hicieron descubrieron que tenía epilepsia. Esto es lo que tú nos has dicho a través del teléfono. Pero nunca le dio ningún ataque. Este es el matiz. Y lleva tomando medicación para la epilepsia desde entonces. Y ya tiene 42 años. Y ahí dice, a pesar de no haberle dado ningún ataque, tiene que tomarla de por vida, aunque no tenga ningún síntoma. Eso es una pregunta que hay que hacerle al médico que conoce la situación, porque no hay una respuesta universal para todos los pacientes con epilepsia cuánto tiempo deben tomar la medicación, qué medicación deben tomar. Hay que a cada uno diseñar un tratamiento específico y decidir cuánto tiempo lo deben tomar. En cuanto a lo que nos está contando Encarna, sí es un dato importante, a veces el diagnóstico precoz evita los accidentes. Me ha parecido entender que él probablemente estaba teniendo ciertos episodios que debían ser crisis parciales complejas, parecidas a las que nos ha comentado Mari Carmen desde Sevilla, a lo mejor, y que en una de ellas perdió el control de la bicicleta y se cayó, y fue a partir de ahí donde empezaron a verlo. Y otro matiz, no hay por qué tener crisis convulsivas en todas las epilepsias. La mayoría de las epilepsias no tienen crisis convulsivas. La mayoría de las epilepsias tienen crisis mucho más sutiles, que pasan muchas veces desapercibidas, como pudo ser el hijo de Encarna.
Sí, bueno, el doctor Ginlage comenta muchas veces que no hay una epilepsia, no se puede hablar de epilepsia, sino de epilepsias. Cada paciente necesita un tratamiento de epilepsia, es como un traje a medida. Necesita adaptarle al afectado la medicación, si crece hay que bajarle los bajos, si engorda hay que... Es un traje a medida. El tratamiento de la epilepsia es como un traje a medida, que no se puede hablar de epilepsias, sino cada uno tiene que seguir su tratamiento individual de la epilepsia. Plantea otro aspecto u otra epilepsia. Desde Jaén, Francisco, muchas gracias por confiar en nosotros. Buenos días. Francisco, Jaén, adelante. Pues yo soy, el doctor Ginlage me diagnosticó la enfermedad de Rasmussen en el año 2007. Sí, el médico que tenemos aquí al lado, dices que te diagnosticó... Sí, en el año 2007, el doctor Ginlage ahí en La Roda. ¿Usted se acuerda de él, más o menos, o no? Perfectamente, me acuerdo muy bien de él, sí. No lo describe, está el teléfono. Sí, un momentito, que hable el doctor, que se acuerda muy bien de ti, ¿nos lo describe? Ya. Pues bueno, Francisco tiene una epilepsia peculiar, ya que además me parece muy bueno el gesto de salir y comentarlo, porque es una enfermedad rara, poco frecuente, que afecta a menos de una persona en 100.000 habitantes y al año. Entonces está muchas veces es difícil de dirigir el diagnóstico. Francisco tenía crisis muy sutiles en las que prácticamente no había nada externo que nos dijese que estaba teniendo una crisis, pero él estaba confuso, le costaba organizarse en el espacio, tomar decisiones, y esto le ocurría con una frecuencia inusitada, le ocurría muchísimas veces al día, de tal manera que parecía que durante horas estaba en una situación un poquito de enajenación, y eso había llevado a hacer un diagnóstico de otro tipo, a otro tipo de enfermedad. Y entonces Francisco es un ejemplo de cómo la epilepsia a veces se confunde con otras enfermedades y el diagnóstico requiere pues, técnicas más precisas como son el vídeo EEG y el localizar perfectamente dónde está el problema en la corteza Pues cerebral. a mí me parece que es hermoso este encuentro, después de tantos años, entre tú y tu paciente, que vino desde Jaén para que lo vieras aquí en Madrid. Ahora, él quiere hacer, ¿verdad, Francisco? Sí. ¿Quieres hacer una pregunta concreta? Venga, tú hablas, hazla. Pues no, como el doctor me diagnosticó la enfermedad, pues me mandó un tratamiento farmacológico. Y aparte de eso, la hemoglobina, porque la enfermedad iba a ser para toda la vida. Entonces me estoy poniendo la hemoglobina desde el año 2008 y entonces pues la crisis, como me dijo, y me iban a seguir dando en mayor o menor medida. Y entonces pues la hemoglobina me la sigo poniendo, suele darme la crisis cada 2 veces al mes y eso es lo que... Y quieres saber si ha habido algún avance en relación con lo tuyo, ¿verdad? Sí. Venga. Realmente no ha habido cambios sustanciales en el tratamiento de la enfermedad de Rasmussen. Es decir, que el tratamiento con inmunoglobulinas ya fue un avance. Esto es un tratamiento que empezamos a aplicar hace 10, 15 años como mucho. Entonces ahí se produjo un avance importante. Y el otro avance fue el diagnóstico, que hemos descubierto que la enfermedad de Rasmussen, que se creyó siempre que era un problema de los niños pequeños, pues realmente no, ocurre también en adultos y Francisco es un ejemplo. El principal tratamiento de la enfermedad de Rasmussen muchas veces es la cirugía y eso ya se sabe desde hace muchos años, pero son tratamientos bastante agresivos que se intentan posponer en la medida de lo posible. Bueno, Francisco, ¿tú quieres añadir algo, Francisco? Yo quería añadir que de ahí la necesidad de que en los hospitales públicos también haya unidades de epilepsia para que el diagnóstico de las epilepsias de más difícil control se diagnostique antes y no tengan que estar mareando a los pacientes con pruebas de un hospital a otro, que es importantísimo. Las unidades de epilepsia se diagnostican muchísimo antes. Pero además de este trastorno, tenemos también, para animar a vivir, que buena falta hace, en este momento de crisis de tantas cosas, una página muy hermosa que nos trae David, los días que él viene aquí a Más Vivir. ¿Nos haces un pequeño avance de nuevo? Pues sí, Manuel. Hoy vamos a tener con nosotros a Víctor Granado, un chico de 15 años de edad que lamentablemente hace poquito le han diagnosticado pues, un cáncer de leucemia. Imaginaos lo que es eso. No todos conocemos casos de personas adultas, pero ¿qué pasa cuando realmente te dicen que tu hijo con 15 años tiene cáncer? Y es un ejemplo de superación y eso quiero que lo veáis por la motivación, la alegría y el coraje que tiene, pues como os decía Víctor, ya lo veréis. Que yo tengo mucho interés, os lo digo, y voy a continuar repitiéndolo.
Aquí, de la mano de los mejores especialistas, aprendemos a estar sanos. Pero en la proa de mi corazón, si el corazón tiene proa, es decir, lo que enfila realmente la proa de los barcos en la mar, lo que enfila la vida, mi ilusión es dar un poquito de compañía, es ayudar, es animar. Hay que ser buena gente, hay que querer, hay que amar, porque bastantes desgracias tiene la vida, dificultades y dolores. Y también este cometido, al que contribuye David Meca los días que viene aquí, es de interés enorme para nuestra Escuela de Salud. Hasta ahora mismo. Descubre Intereconomía. Más y mejor. Nuevo Nokia P7. ¿Has sido tan buen amigo como para merecerte todos estos regalos? Nokia Connecting People. La tienda en casa. En el siglo XIX, los caballeros más pudientes utilizaban relojes de bolsillo. A partir de 1900, estilo de época. Es un reloj multifunciones con caja de acero inoxidable chapada en oro de 24 quilates y con un preciso movimiento de cuarzo. Un reloj que combina la elegancia de su diseño con auténticas prestaciones que lo convierten en un reloj totalmente versátil para cualquier situación o lugar. Un reloj multifunciones con preciso movimiento de cuarzo, elegante, moderno, con un look de época y en 2 versiones. Vintage Langenthaler para caballero en caja chapada en oro de primera ley, con 4 esferas independientes indicando la fecha del mes, el día de la semana, el mes del año y el horario diurno o nocturno. Las agujas y los puntos horarios se iluminan en la oscuridad, con correa de genuina piel. Y Vintage Langenthaler para señora en caja chapada en oro de primera ley. Además, el reloj Vintage Langenthaler es resistente al agua y sorprende por su elegancia en los pulsadores y los enganches a la correa rematados con piedras al estilo cabochón de época. 2 elegantes modelos perfectos para señora y para caballero y para cualquier situación o lugar. Y recuerda que cuentan con toda la garantía de calidad. Aprovecha esta oportunidad única de conseguir un reloj de cuarzo con un estilo inimitable de época. Llama ahora y consigue al increíble precio que aparece en pantalla el elegante y genuino reloj Vintage Langenthaler, una joya de la relojería de gran calidad y precisión. Llama ahora. Puedes pagar contra reembolso, con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra del Corte Inglés. ¿Tienes problemas con la cal en tu centro de planchado? Tefal inventa ProMinute, el centro de planchado ultra compacto con su exclusivo recolector de cal que lo protege durante más tiempo. ¿Te falta Tefal? ¿Pensaban ustedes que el programa La Noche de Cuca se había ido de puente? Pues no, estamos aquí. Este martes les esperamos para charlar con Juan el Golosina. Hablaremos de Lola Flores, de sus experiencias, de él mismo. Les esperamos. Quédense con nosotros y disfruten de lo mejor de esta semana en el programa. Porque aquí comienza Universo Clones. Los sábados a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, Universo Clones. ¿A que sí? Hacía falta que os ofreciésemos este contenido de Más Vivir, la Escuela de Salud de Intereconomía, sobre la epilepsia, porque hay un gran desconocimiento a nivel de calle. Y también para que tuvieran aquí protagonismo en televisión, los enfermos y las familias con epilepsia, 400.000 en España, que no suelen ocupar mucha radio, yo diría que casi ninguna, prensa o televisión.
No, efectivamente, la epilepsia no genera mucho interés en los medios de comunicación. Nosotros necesitamos que haya programas como este para difundirla, para darla a conocer, darla la normalidad que tiene, que se la trate con el respeto que merece y darla a conocer, ver las posibilidades que hay. Y para eso las asociaciones tenemos un papel importante. Yo aconsejaría a una persona que le diagnostican una epilepsia, una vez que su neurólogo se la ha diagnosticado, se acerque a las asociaciones, porque tenemos un papel muy importante. Ella pertenece a la asociación, es presidenta de la Asociación Madrileña de Epilepsia, y de vez en cuando, compañeros de realización, tenemos que seguir poniendo la dirección de Internet para que desde cualquier sitio del mundo puedan comunicar con ellos, porque corred la voz, decirle a la gente, a vuestra gente, a la que conocéis y amáis, queridos emigrantes, que nos prestáis muchísima atención, a quienes viven fuera, tenéis que decirle, oye, que a través de Internet, Marta, atención, vamos a recordarlo, podéis seguir esto que a nosotros nos ayuda y nos acompaña tanto a diario. Ya sabéis que vosotros, emigrantes, y la gente mayor, sois a quienes más apreciamos, los dos colectivos, aquí en Más Vivir. Marta, recordamos la forma de ver esto desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Naturalmente, porque nos consta que lo hacen. Muchos lo ven en Colombia, Ecuador y en otros países de Europa. ¿Cómo? Pues a través de la página web del grupo Intereconomía, www.intereconomia.com. Pinchen en televisión, nos verán en directo fuera de nuestras fronteras. Pinchen en archivo en cualquier país del mundo, se puede ver todos los programas de Más Vivir y teniendo de esta forma una información privilegiada. En relación con lo que decía antes Ascensión, escuchad si no, qué razón tenemos al abordar este tema poco conocido aquí en la tele. Escuchamos. Caballero, ¿conoce a alguien de su entorno, algún familiar incluso que padezca o haya padecido epilepsia? No conozco esa enfermedad. Pues de momento no. No. Mi hermana. Sí. ¿Qué tipo de vida lleva? ¿Lleva una vida normal? Sí, era normal, porque la pasó con 16 años, entonces era un tipo de epilepsia que le llamaron pues como de la adolescencia y todo eso. Estuvo como 5 o 6 años en tratamiento, tomando pastillas y todo eso. Ahora tiene 40 años y una vida totalmente normal. ¿Y autonomía plena? Total. Hombre, durante aquellos 5 años sí que le decían que tenía que dormir 8 horas al día, que no podía trasnochar, pero bueno, ahora ya... No conozco. No, nadie. Una pelota de epilepsia, sí. No sé si sabe pues qué tipo de vida lleva, si lleva una vida normal a pesar de la enfermedad. Una vida totalmente normal, se medica y sigue una vida completamente normal. Ascensión, ¿quieres apoyar esto? ¿Vida normal? Sí, bueno, claro. Vida normal en un alto porcentaje, pero hay otro porcentaje, un 30%, aproximadamente un 30%, que no pueden hacer una vida normal. Tienen epilepsias de difícil control o tienen síndromes epilépticos y desafortunadamente ellos no pueden llevar una vida normal. Pero el deporte sí. es importante también, doctor, el hacer deporte, el cuidarse. La alimentación ya hemos dicho que tampoco pues ayudaba, siempre ayuda, por cierto, pero que no era una medicina directa, ¿no? Pero el deporte, ¿pueden hacer ejercicio? La vida saludable, en general, de forma indirecta, es buena para la epilepsia porque va a disminuir los riesgos de que el cerebro sufra otro tipo de alteraciones y lesiones, pues normalmente esas van por el mecanismo de déficit isquémicos, de problemas pequeños, ictus, problemas vasculares. Entonces, todo lo que sea vida sana va a proteger nuestro cerebro. Entonces, es bueno el deporte, por supuesto, y no se debe prohibir el deporte a las personas con epilepsia. Lo único que a veces hay que adaptar el tipo de deporte a tu situación clínica. Las personas que están bien controladas pueden hacer prácticamente todos los deportes. Las personas que no están bien controladas deben evitar aquellos deportes que una crisis les pudiese provocar un accidente. Por ejemplo, la natación, ¿no? Sería un deporte que a lo mejor no se le recomendaría a alguien con crisis severas. El hecho de estar en el agua y que te pueda pasar. Has puesto el dedo en el punto más delicado, porque también es importante que naden, porque el riesgo de ahogamiento por no saber nadar es probablemente mayor que el riesgo de tener una crisis en el agua. Entonces lo que insistimos es que también deben nadar, pero muy supervisados. Supervisión muy directa. Claro que sí. El salvavidas debe saber que una persona con epilepsia está nadando para estar cerca y mirando. O incluso poniéndose realmente algún aparato que les mantenga a flote, de forma que ejerciten perfectamente el ejercicio, que se mueva, pero si ocurre en ese momento el ataque, por decirlo de alguna manera, que no se vayan al fondo. ¿Qué querías decir? Eso es difícil a la juventud, decirle que se ponga un flotador, eso es sumamente difícil, imposible diría yo, pero sí es aconsejable mentalizarlos de que cuando van a una piscina
lo hagan saber al socorrista que tienen epilepsia, aunque esté controlada, pueden tener una crisis, y tener algún amigo cerca, que los amigos lo sepan y que naden cerca de ellos. Interesantísimo esto, sobre todo ahora, piscinas de invierno. Debéis practicar deporte, acabáis de escucharlo, al médico que más sabe de epilepsia en España, pero avisar al responsable, al que está ahí vigilando la piscina, de que tenéis ese trastorno para que esté muy atentito. A ver qué explicación, doctor, le das, le estoy tuteando porque él me dijo al comienzo que lo tutease, a esto que aporta Vicky. Adelante, Vicky. Antes sobre la epilepsia, Manuel, cerca del 30% de los pacientes que sufren esta enfermedad siguen sufriendo crisis a pesar de que estén medicados. Así lo indicaron los expertos que asistieron a la última reunión anual de la Sociedad Española de Neurología. Se trata, por tanto, de una tipología de esta enfermedad que es resistente a los fármacos, pero en este sentido los especialistas aseguran que los nuevos medicamentos son cada vez mejores y más tolerables por parte de los pacientes. Así es, con todo tenemos todavía mucho camino por recorrer, hay un 30% de pacientes que no se controlan con la medicación. Hay que también matizar dentro de este grupo, del 30%, los hay que sufren epilepsias muy incapacitantes, hay otros que aunque no están controlados no están en una situación grave. Muchas veces los nuevos medicamentos no consiguen parar las crisis, pero mejorar la situación. Por ejemplo, una persona que tiene crisis durante el día pasa a tener solamente crisis mientras duerme, eso puede ser un pequeño avance, pero para esa persona es un importante cambio y su calidad de vida se ve claramente mejorada. Ahora escuchamos al doctor Rafael Toledano, que es neurólogo también de su hospital, de su servicio, para conocer algo más de este trastorno. La epilepsia es una enfermedad crónica del cerebro que hace que las personas tengan convulsiones inesperadas. Estas se producen por el aumento de la actividad eléctrica de las neuronas, que en la mayoría de los casos interrumpe las funciones cerebrales. En los pacientes que tienen epilepsia, digamos que las redes neuronales, que en un principio tienen que estar con una actividad normal, pues se encuentran alteradas. Hay lo que se llama una hipersincronía de redes neuronales que hacen que en un momento dado, pues una parte del cerebro pues genere una descarga que, si hay de la intensidad suficiente y de la extensión suficiente, pues puede producir una serie de manifestaciones. En este caso sería una crisis epiléptica. Una crisis epiléptica es la aparición repentina de síntomas o manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Los más llamativos son los movimientos incontrolados, pero no en todos los casos se pierde la conciencia o se tienen convulsiones. Podemos tener pacientes desde que tienen una sensación de haber vivido algo, un déjà vu, otros pacientes te cuentan una aura gustativa o una aura epigástrica, sería por ejemplo el caso de pacientes con epilepsia temporales. Otros pacientes te cuentan movimientos faciales o movimientos de la mano, serían crisis parciales simples. Luego, dentro del grupo, por ejemplo, de las crisis parciales simples hay pacientes que tienen manifestaciones motoras, manifestaciones psíquicas, manifestaciones visuales, dependiendo de la zona del cerebro donde se genera. Y luego hay otros pacientes que tienen manifestaciones más atípicas y que algunas veces desde el punto de vista clínico es a priori difícil diferenciar de si se tratan de crisis epilépticas o si se tratan de episodios paroxísticos de otro tipo. Serían, por ejemplo, pacientes que te cuentan pérdidas de conciencia que no han sido objetivadas por otras personas, ¿no? Y no sabe si ha tenido otros pródromos o pacientes con otras manifestaciones totalmente inhabituales, ¿no? Que necesitan monitorizar una unidad de vídeo EG pues un poco para documentarla y ver realmente si se trata de crisis epiléptica o se trata de otro tipo de evento, ¿no? Hay muchos factores que pueden desencadenar la crisis epiléptica, tales como el consumo de alcohol, drogas, la falta de sueño, entre otros muchos, y que el paciente debe de tener en cuenta en su vida cotidiana. ¿Algo más que añadir a esta información que nos ha traído? Yo creo que ha sido bastante ilustradora, ¿no? Yo quería preguntarle al doctor qué se debe hacer si alguien tiene una crisis epiléptica, porque a veces se habla de introducir algo en la boca y me parece que es, pues, a veces incluso erróneo, ¿no? Efectivamente, hay una creencia errónea que las personas cuando tienen una crisis epiléptica debido a la contractura se tragan la lengua, se dice, y eso no existe, eso no ocurre. Sí es cierto que se puede morder la lengua, pero la realidad es que es prácticamente imposible evitar una mordedura de lengua o una convulsión porque eso ocurre en el mismísimo instante en que empieza la crisis. Por otro lado, cuando transmitimos este mensaje que hay que abrir la boca, hay que evitar que se muerdan la lengua, muchas veces estamos haciendo que la gente forcejee con la mandíbula y con eso se han provocado muchas veces lesiones muy graves a personas
que estaban convulsionando. Entonces, lo que se debe hacer, desde luego, no es forzar la apertura de la boca. Hay que esperar a que terminen las convulsiones y evitar que se dañen durante el movimiento ese convulsivo que están teniendo. Y una vez que ha terminado, colocarle sobre un costado, precisamente por eso de que a veces se producen secreciones o vómito, y como en cualquier otra pérdida de conciencia, pues eso conviene evitar que pase a los pulmones. Venga, te escuchamos con muchísimo interés. Pues mire, doctor, yo le quería hacer una pregunta. Mi nieta de 4 años tiene epilepsia, fármaco resistente, toma Depakine, Tegretol y Noyafren. La han operado recientemente para extraerle el foco que le provocaba la crisis. Lleva un retraso en el aprendizaje de 3 años. ¿Cree que ahora que no le dan crisis podrá recuperar el tiempo perdido? ¿Podría ser hereditario esto? Felicidades, Manoli, por explicarlo también. Muchas gracias. Desde luego su hija está en las mejores condiciones para recuperar... Perdón. Su nieta está en las mejores condiciones para recuperarse. El problema de los retrasos en epilepsia es que a veces tiene que ver con la enfermedad de fondo que está causando la epilepsia. Entonces, la enfermedad de fondo puede curarse o no con la cirugía, depende de cuál sea. Pero sí se han dado los pasos correctos, es controlar las crisis en la mejor medida posible, y una de ellas es la cirugía. Así que pueden tener también la certeza la familia que está en las mejores condiciones de llegar lo más lejos posible. Gracias, Manoli, ánimo, esperanza. Tenemos unas imágenes, vamos a verlas, porque se ha dicho, acabas de decirlo de nuevo tú, de nombrarlo, puede haber cirugía. Este proceso de cirugía pasa por un estudio, digamos, de lo que está ocurriendo en el cerebro de los enfermos con epilepsia. Y pasa por unas gráficas, vamos a verlas. Usted nos lo comenta, que ven en estas gráficas que estamos viendo la imagen. Es un estudio de un paciente que tiene colocados electrodos intracraneales para localizar el origen de sus crisis, y ahí vemos cómo aparece una crisis. Fijaros qué llamativo es esa descarga de actividad muy rápida que se va propagando a otros canales. Veis cómo empieza donde he puesto el dedo y se va extendiendo a otras zonas del cerebro, y fijaros cómo ya todo el registro queda inundado por esta actividad que ya básicamente se ven rayajos, ¿no? Lo que nosotros prestamos mucha atención es ese inicio, ese principio, esa primera descarga rápida que vimos, en qué localización está, porque eso nos dice que estamos en el foco o muy cerca de él. Bueno, y luego ustedes también tienen otra herramienta, que es la resonancia magnética. Fundamental, mediante resonancia magnética, localizar pequeñas lesiones que para otras personas podrían no significar nada, pero en una persona con epilepsia quiere decir con mucha probabilidad... ¿Qué vemos que en las esas crisis imágenes? están. Ahí estamos viendo un cerebro en el que estamos buscando en la derecha la estructura, alteraciones, y en la izquierda vemos cómo hay una zona de color rojo en el lado izquierdo que no la hay en el lado derecho. La imagen de la izquierda de color es un PET, y la zona que no tiene ese color rojo es una zona que tiene el metabolismo más disminuido, y que por lo tanto tiene mucha probabilidad de estar relacionado con el foco epiléptico. Y luego cuentan ustedes incluso con unos electrodos por los cuales... Utilizan electrodos profundos, ahí lo tenemos, como este que estamos viendo en este momento, y luego otros electrodos subdurales que se colocan directamente en el cerebro una vez que tienes ya más o menos localizada la zona que se originan las crisis. Estos electrodos te permiten precisar con más certeza dónde está el foco epiléptico y con ello dirigir al cirujano. Aquí vemos en una resonancia la colocación de los electrodos profundos a lo largo de todo el cerebro. Son estos puntos negros que siguen conforme estamos profundizando en la imagen del cerebro. Ya ahí, no sé. Yo a esto le llamo esperanza. Esperanza que debe animar, evidentemente, si la medicación no alcanza, no llega, hay toda esta cirugía. María Loísa, desde Granada, bienvenida, saludos, buenos días. Buenos días. Vete al grano y a la pregunta concreta, adelante. La pregunta concreta es, mi hija a los 14 años le empezaron a dar crisis epilépticas. Tiene 32, la han operado, los primeros 2 años no la trataron de epilepsia, sino de nervios. La han operado de una epilepsia, ¿cómo se llama? Tuvo temporal intervenida, y hace 5 años que la operaron, pero ella sigue con las crisis igual, más bajitas, ¿no? Pero la misma cantidad más o menos. Ahora mismo está tomando, vamos a ver. Bueno, no te preocupes. De 200, uno de 200 por la noche, de 100 y de 100 por la mañana. Tegretol de 200 por la noche, no, de 400 por la noche, 200 por la mañana y 200 al mediodía. Y está tomando Noyafren de 20 por la noche. Bueno, vamos a ver. Y le siguen dando convulsiones, dice, 2
y 3 veces por semana, está sumida en una enorme... espera, María Eloisa. Está sumida en una enorme depresión. Yo me sé la pregunta porque nos llamó por teléfono. ¿Y qué hay para ella? Y luego, Ascensión, yo quiero que tú le digas algo. No sé si en Granada hay alguna asociación parecida a la vuestra de Madrid. Sí. Un segundito, doctor. Pues hay que seguir luchando. Desafortunadamente, la cirugía de epilepsia no siempre consigue un control absoluto de las crisis. Muchas veces nos encontramos en situaciones como la de María Eloisa. Hay una mejoría, pero no se han controlado por completo. Y eso a los pacientes, como es lógico, les provoca una gran decepción y con ello, aparte de que la epilepsia por sí produce depresión en algunas personas, la decepción de ver que un tratamiento de última línea no ha controlado las crisis puede ahondar en esa depresión. Hay que seguir trabajando, hay que buscar otras alternativas con tratamiento farmacológico, hay que tratar la depresión si la tiene y bueno, yo creo que el ponerse en contacto con una asociación de epilepsia es fundamental. Sí, yo considero que es... Yo vivo en La Herradura, en un pueblo de Granada, y vivo en el campo. Entonces, hay unos 100 y algo kilómetros para ir a Granada. Sí, dicen que hay asociaciones, pero es muy difícil. Yo creo que no es difícil acercarse a las asociaciones, es lo más fácil que usted puede hacer. A través del teléfono, en Granada hay 2 asociaciones. Está una en Granada, Epsilon, y en Caniles, al lado de Baza, hay otra asociación. ¿Le podemos dar esa información en privado? Ah, bien, perfecto. En privado te vamos a dar los teléfonos, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias. Pero que ahí os van a llevar de una manera muy eficaz y amorosa de la mano, porque hacer frente a esto una familia sola, la verdad es que no resulta muy fácil. Es muy difícil, es mucho más fácil llevarlo con otras familias, porque el encuentro con otras familias, su experiencia ya es positiva para ti, y la experiencia que ha vivido ella ya te la transmite a ti, y es importantísimo que las familias se mantengan en contacto. 2 noticias, Vicky, relacionadas con epilepsia y mujeres. Quiero aprovechar la presencia del doctor para que nos las comente. Adelante. Efectivamente, Manuel. La primera nos la trae la revista Neurology, que publica un estudio realizado por un equipo de científicos de India que concluye que las mujeres con epilepsia tienen mayor riesgo de padecer problemas de fertilidad, debido principalmente a que toman medicamentos contra esta enfermedad. Y la segunda noticia hace referencia a los cambios hormonales en la adolescencia, porque al parecer estos cambios hormonales pueden aumentar y favorecer la aparición de las crisis epilépticas. En nuestro país existen 5 millones de adolescentes y el 2% de ellos tienen epilepsia. Además, entre el 70 y el 75% de esta cifra presenta trastornos psiquiátricos. Doctor. Bien, este es un estudio interesante. Lo que nos revela es que efectivamente las personas con epilepsia tienen mayores tasas de infertilidad y trastornos endocrinos. Y eso está en relación, como bien comentáis, con la medicación, pero también se piensa que la propia epilepsia en algunos casos puede ser responsable. De hecho, algunas veces vemos en pacientes que han tenido epilepsia y que ya no están tomando medicación, siguen existiendo estos problemas endocrinológicos, porque se produce un poco de cambio en la regulación de lo que llamamos el eje hipotálamo-hipofisario, que es donde se organiza toda la función hormonal que tiene que ver con el ciclo menstrual en las mujeres y también con la fertilidad en los varones. Entonces es importante conocer esto y trabajar sobre ello en los pacientes en los que se produce este problema. Sí, bueno, yo quisiera incidir también en ello. Nosotros en la asociación tenemos muchas madres que tienen epilepsia y tienen unos hijos normales y están muy felices con ellos. Es importante ese matiz. Aunque esto ocurre, no olvidemos que la mayoría de las madres con epilepsia no tienen problemas, tienen hijos sanos, tienen hijos incluso tomando la medicación antiepiléptica, ¿verdad? Sí, los pueden tener amamantar. Embarazos vigilados, pero que llegan a buen término. Don Antonio, vamos a ir terminando. El proyecto que usted promueve, en el cual usted está seriamente metido, el proyecto dice, ¿qué es esto? Pues un grupo de, prácticamente todos los neurólogos en España que tienen interés en epilepsia y que trabajan en consultas de epilepsia participan en un estudio que analiza los factores de riesgo para que una persona llegue a una epilepsia resistente al tratamiento. Y lo que hacemos es comparar 2 grupos de población, personas con epilepsia controlada y personas cuya epilepsia no está controlada. En ellos analizamos factores genéticos, factores ambientales diversos y, en fin, todo eso ha llevado una cuestión de coordinación importante. Son 600 pacientes los que van a participar, más de 40 neurólogos en sus respectivos centros y eso se ha hecho gracias al apoyo de UCB Pharma y de la Sociedad Española de Neurología. Lo último,
No sé si usted tiene conocimiento. Vicky, adelante, ¿lo cuentas? Lo último, Manuel, el Consorcio de Medicamentos de Escocia ha aprobado el uso de un nuevo medicamento contra la epilepsia. Su nombre es Cenibix. Este fármaco podrá utilizarse en aquellos casos en los que el paciente no haya podido controlar la enfermedad gracias a otros fármacos y así poder controlarla. La epilepsia es una enfermedad muy común también en este país, ya que afecta a cerca de 40.000 pacientes. Efectivamente, es otro de los nuevos medicamentos que ya está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento y que probablemente en breve también se utilizará en España. Descubre Intereconomía. Más y mejor. ¿Quiere hasta 6.000 euros? Llame a Cofidis y solicite el dinero que desea. Llámenos al 902-432-432. En la misma llamada le daremos respuesta. Concedido. Así de rápido. 900